Hoy te traigo 4 perfumes low cost que se ven frescos y limpios, de inspiración clara de la casa Mercadona. 3 pertenecen a la línea Verissime con sus aromas Verissime Style, un clásico muy elegante, Verissime Spirit, un aroma exquisito muy refinado, y Verissime Bright, un floral sofisticado muy llamativo. Y fuera de esta línea te traigo el perfume Sesgo, un clásico fresco y limpio muy versátil. 4 aromas interesantes, de corte clásico y elegante, con buena relación calidad-precio para disfrutar todo el año y especialmente en verano. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con Verissime Style Forgin, un aroma fresco y limpio, bastante agradable, de toque cítrico con acordes florales sutiles que nos recuerda a fragancias clásicas de carácter italiano, siendo de tipo cítrico floral con notas destacadas de bergamota, limón, pimienta rosa, clavo, lavanda, musgo y cedro. Un aroma que sale fresco y chispeante con un combo de limón bergamota que dura bastante, que se nota agradable y potente y que se va especiando con un corazón que se nota suave y fresco, de toque aromático especiado con notas de pimienta y una lavanda llamativa, la cual se funde en un fondo limpio, algo jabonoso y agradable, de toques musgosos ligeramente amaderado. Un aroma fresco, elegante, algo clásico pero actual, que se ve versátil y llamativo, con un cítrico chispeante de salida que va hacia un corazón floral agradable para finalizar con un tono especiado amaderado muy limpio y agradable. Aromas sin parecidos razonables que va en la línea de colonias clásicas de origen italiano como las famosas Acqua di Parma. No son iguales pero nos recuerdan a estas fragancias, ofreciendo un rendimiento aceptable cercano a las 5 horas en piel, con una salida potente y una proyección moderada. Tiene un rendimiento aceptable, siendo un aroma unisex, sin edad, muy versátil y de toque diurno, indicado para uso casual o semiformal en temporadas de primavera y verano. Un aroma fresco, elegante y clásico que tiene buena relación calidad-precio, unido a un aroma exquisito de estilo clásico italiano, una josita de verano muy recomendable. De Verissime Style, la más versátil, pasamos a Verissime Spirit, la más potente y formal, que nos ofrece un aroma fresco y chispeante, de toque herbal con un fondo inciensado exquisito, de la familia cítrico aromática con notas destacadas de limón, bergamota, jengibre, geranio, cedro e incienso. Un aroma que sale fresco, notable y muy vivo, con cítricos marcados de limón y bergamota, con un toque de mandarina que se va mezclando en un corazón que se nota suave y herbal, con notas de geranio y una rosa verde llamativa que enseguida se ve eclipsada por un fondo limpio, algo jabonoso, donde sobresale el acorde de incienso con un toque sutil de cedro y musgo. Un aroma potente, algo amargo y chispeante, que se nota fresco y limpio, con una salida cítrico explosiva que evoluciona a un corazón herbal y ligeramente floral para finalizar muy agradable con un incienso llamativo. Aromas sin parecidos razonables que van en la línea de fragancias clásicas del estilo de Acqua di Parma, ofreciendo un rendimiento notable, cercano a las 6 horas en piel, con una salida explosiva y una proyección moderada. No destaca mucho, pero esta se fija bien, siendo un aroma masculino, sin edad, más diurno, de uso casual o semiformal en temporadas de primavera y verano. Un aroma algo peculiar que de primeras puede no convencer, pero que si le das más oportunidades es un aroma que conquista. Una fragancia fresca, limpia, de toque clásico, con buena relación calidad-precio, unido a un rendimiento muy bueno. Un aroma fresco y elegante muy recomendable para este verano. De Verissime Spirit pasamos a Verissime Bright, aroma de la misma línea que ha cambiado de envase y de formato, ofreciendo un aroma fresco y limpio, algo atalcado, de toque floral algo almizclado con unos cítricos elegantes, siendo de la familia cítrico floral con notas destacadas de naranja, bergamota, neroli, rosa, flor de azahar, almizcle y roble. Un aroma que sale fresco y agradable con unos cítricos marcados, algo dulces y chispeantes con la naranja y la bergamota, que rápido se mezclan en un corazón suave y atalcado, de tono floral con una rosa marcada, bien acompañada por la flor del azahar, la cual se funde en un fondo agradable, fresco y limpio, de tono amaderado almizclado con notas destacadas de almizcle y cedro. Un aroma sencillo, elegante, fresco y agradable, que combina una salida cítrica algo anaranjada con un corazón limpio atalcado de toque
toque floral con una rosa llamativa que finaliza en un secado que se nota limpio, fresco y agradable con el almizcle y las maderas. Un aroma que al aire se compara con Le Fay de l'Hers. Por lo visto, un aroma bastante parecido, pero que yo no puedo verificar, que nos ofrece un rendimiento que supera las 5 horas en piel, con una salida potente y una proyección moderada. Esta tiene buena fijación, siendo un aroma femenino, sin edad, más diurno, indicado para uso diario o casual en temporadas de primavera y verano. Un aroma fresco que combina cítricos con acordes florales muy agradables, que nos trae una buena relación calidad-precio unido a un rendimiento aceptable. Un aroma exquisito de verano, muy interesante. Y aparte de estas 3 Verissime, anteriormente la línea también contaba con Verissime Sicily, otro aroma clásico y elegante muy cercano a los aromas de Acqua di Parma, y en la sección femenina también estaba Verissime Touch, aroma clásico, limpio y refrescante del estilo de Blanche de Byredo. Actualmente están descatalogados, pero puede que vuelvan en formato diferente. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. De Verissime Braig pasamos al perfume Sesgo, un clásico de Mercadona que nos ofrece un aroma fresco y limpio, de toque cítrico, algo herbal y de especiado agradable, de la familia cítrico amaderada con notas destacadas de bergamota, limón, salvia, vetiver, sándalo y almizcle. Un aroma que sale fresco, algo chispeante con unos cítricos marcados y ligeramente especiados, con un toque ligeramente mentolado, que evoluciona a un corazón que se nota agradable de tono herbal, con notas de salvia y nuez moscada, para finalizar con un secado que se nota limpio y fresco, de tono amaderado algo almizclado que se nota agradable y algo sutil. Un aroma sencillo, algo seductor y discreto, hecho para oler bien y estar fresco, que sale con unos cítricos potentes y algo especiados hacia un corazón herbal que se nota agradable para finalizar con un secado sutil, algo verdoso de tono amaderado almizclado. Aromas sin parecidos razonables que al aire tiene ligeros toques de cool water, especialmente en la salida, luego un aroma que nada tiene que ver, ofreciendo un rendimiento discreto, cercano a las 4 horas en piel, con una salida potente y una proyección que se queda baja. Aroma algo discreto y personal, que se ve masculino, sin edad, muy versátil, de toque diurno, indicado para uso casual o semiformal en temporadas de primavera y verano. Una fragancia que se nota fresca, sencilla y limpia, de disfrute personal, hecha para gustar y oler fresco, con una buena relación calidad-precio y un rendimiento algo discreto. Por su precio, un aroma interesante. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación 2 vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.